El pasado 20 de agosto toda España estaba eufórica. Por primera vez su selección nacional femenina de fútbol disputaba una final de un mundial y la ganaron. Y ese 20 de agosto del 2023 debería ser recordado por ese momento. El triunfo de unas jugadoras que lo dieron todo. Demostraron por qué fueron las mejores del certamen y contra todo pronóstico se llevaron el trofeo. España, campeón de la Copa. Pero por cosas de la vida un hombre terminó robándose el protagonismo. Se trata de Luis Rubiales, el ahora suspendido presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Es tan grave como para que yo me vaya. Viendo todas las reacciones de este hombre a la distancia pensaría uno que en verdad estaba en otro rollo. En el palco VIP del Estadio Australia en Sydney, sentado al lado de la reina Leticia de España y su hija, la infanta Sofía de 16 años, Rubiales se agarró los genitales a modo de celebración por el triunfo. Quiero pedir perdón sin paliativos por un hecho que ocurrió en el palco. Minutos después, durante la entrega de las medallas a las españolas, besó a Jennifer Hermoso, capitana de la selección, quien juega para el Pachuca de la Liga Femenina Mexicana sin su consentimiento. Sí, además del beso, hay una palmadita. Sí. Yo noté lo mismo. Arruinó la fiesta. Los videos los vio todo el mundo. Ninguno da para interpretaciones, pero el segundo es el que más ha estado en entredicho. Es el que ha desatado una tormenta tremenda. El video es incómodo, molesto, al punto que cuando Rubiales sonríe tras darle el beso no consentido a Hermoso, se le nota fuera de lugar. Las consecuencias las conocemos ahora. Un rechazo mayoritario, una víctima que se pronunció, lo rechazó y confirmó que no había sido consentido. Un machito que pidió perdón por agarrarse las huevas, diríamos acá en Colombia, pero se negó a renunciar a su cargo, a irse con algo de dignidad, aceptando el error, disculpándose por haber forzado a una subalterna a besarlo en frente de millones. Y en medio del ruido mediático, una seguidilla de ruedas de prensa entre vergonzosas, bien intencionadas, pero tardías y bastante escuetas. La primera, la peor, la vergonzosa, donde Rubiales justificó lo que hizo y como un viejo conocido colombiano dijo: aquí estoy, aquí me quedo. Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. Bueno, con otras palabras. No voy a dimitir. Y de fondo los aplausos. No voy a dimitir. Un buen poco porque coincidían con el man, seguro otro poco medio obligados por el momento, pero igual una foto terrible. No voy a dimitir. Después, la del DT de la selección masculina de España. Luis de la Fuente habló sobre el tema. Pero se transformó en una situación diferente que nos superó a muchos y créanme, para la cual yo no estaba preparado. Repito, pido mis más sinceras disculpas. Se sintió honesta, pero el hombre fue de los que aplaudió y también llegó tarde. Después la de los jugadores, una cereza medio agridulce, bien cabizbajos, calladitos y con poca fuerza compartieron un comunicado escueto donde casi como si los estuvieran regañando y un poco como obligados, en voz de su capitán Álvaro Morata, rechazaron a Rubiales, lo que hizo. Queremos rechazar lo que consideramos unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales. Eso sí, sin mencionar a Hermoso por ningún lado. Muy rapidito, como para salir del paso. Y de fondo, un movimiento. Con seguridad un momento que las mujeres venían esperando. Y como lo menciona una periodista para El País de España, la madurez de este movimiento y un cambio social que necesita terminar de completarse. El Me Too español, lo han llamado por ahí, se acabó. Good morning. Ante todo decir que es un dolor para cualquier persona en todo el mundo. Buenos días. O sea, no vamos a tener visa para viajar a cualquier parte del mundo, vamos a tener permisos de estadía. Buenas tardes. Poder como encasillar a todo el mundo como en esta epidemia del drama. O buenas noches. Pero no hemos podido, parcero. El estrés que vivimos diariamente, no está duro. Y bienvenidos al podcast del Rotólogo. Soy Diego Fero. Para cualquier persona. Todo lo sucedido se siente como un punto de inflexión y quería hablar del tema en este episodio porque siento que hasta los mismos hombres nos estamos repensando todo. Isabel Valdés, la periodista que mencionaba antes en su artículo, abro comillas, se acabó el pico que reventó el sistema, recoge además de impresiones de expertas algunos comentarios de hombres. Una revisión personal, abro comillas.
recordar y reflexionar sobre el pasado, dice Daniel González, un hombre de 34 que pensó en si alguna vez había ocurrido algo así en su vida. Víctor López, de 36, afirma que no ha sido tanto este caso en concreto, sino cómo ha cambiado la sociedad. Cierro comillas. Y creo que esto es lo más difícil de todo el tema. Nosotros como hombres, pensar, repensar, reflexionar sobre lo que hemos hecho, otros han hecho o hemos dejado que hagan. Y el cambio sociocultural que sobre todo nos exige a nosotros, valga la redundancia, un cambio donde es necesario que hagamos parte de la conversación. Al final somos gran parte del problema, por no decir que somos el problema. Mi invitada de hoy es precisamente ella, no Jennifer Hermoso, sino Isabel Valdés. Valdés ha seguido muy de cerca el caso y en su artículo Se acabó el pico que reventó el sistema, creo que toma la foto que había que tomar. Con ella hablamos de la denuncia de la capitana ante la Fiscalía Española, las declaraciones de los jugadores de la selección española masculina, de su técnico, la salida del técnico de la selección femenina Valdés, el por qué era importante para el entorno del fútbol femenino español su salida y todo en este episodio del podcast del Rotolo. Pues a esta hora en el Rotolo hacemos conexión con Madrid, España. Nos acompaña Isabel Valdés. Ella es periodista de género del País de España con especialización en feminismo y violencia sexual, autora del libro Violadas o Muertas sobre el caso de La Manada y el movimiento feminista y quien de alguna forma pues también ha estado siguiendo muy de cerca todo lo que ha sucedido alrededor del caso Rubiales. Isabel, muchísimas gracias por estar aquí en el Rotolo. Muy agradecida por la invitación y me alegro mucho de estar con vosotros. Hombre, pues hay un caso muy puntual que nos trae acá, pero yo no sé si te han hecho la pregunta, pues, ¿qué tal viviste la final del Mundial? ¿Dónde estabas? ¿Con quién compartiste? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues estaba en casa me refiero a mi pueblo, un pueblito de La Mancha, y estaba viéndolo con mi familia, con mi madre, con mis sobrinos, con mi hermana y con mi abuelo. Y fue todo un poco eso, como un acontecimiento, ¿no? Ver la final del Mundial femenino con la familia. Me imagino, ¿no? Pues más allá de lo que ha sucedido, finalmente también termina siendo un triunfo muy representativo, no solamente para el país, sino, por supuesto, para las mujeres alrededor del mundo. ¿Cómo fue esa sensación de ver que las campeonas de tu país, pues, estaban alzando ese trofeo? Pues fue raro, yo no soy muy seguidora del fútbol, o sea, no, el del fútbol no es un deporte que me entusiasme, no es el que más veo tampoco, pero vi el Mundial desde el primer partido, precisamente por ellas, y fue como muy emocionante, ¿no? Era bonito. Claro, seguro. Pues bueno, hay muchas noticias de golpe pues también que nos toman de última hora de lo que ha sucedido alrededor del caso Luis Rubiales y Jenny Hermoso. Creo que hay un par que me gustaría comentar contigo. Lo más reciente, pues la decisión de Jenny que tomó ante la Fiscalía Española, finalmente la decisión de denunciar a Luis Rubiales. ¿Qué significa esto para el caso, para lo que está sucediendo alrededor precisamente de la controversia? Bueno, significa que se puede abrir un proceso. La Fiscalía había actuado de oficio, solo que en España, para que se inicie un proceso, la Fiscalía siempre puede iniciarlo o lo hace así de forma habitual, sobre todo con menores o con personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, esto era importante a la hora de que se iniciara ese proceso. ¿Cuánto puede llegar a durar ese proceso? Puede durar meses, como que se podría alargar más de un año. Nunca se sabe muy bien cuánto va a durar un proceso judicial en este país como en cualquier otro, pero es complicado adivinar cuánto va a tardar. Muchas personas, tanto en redes sociales, de golpe en algunos medios de comunicación, hablaban de que esto se podía presentar, pero pues también no fue algo inmediato, no fue la primera decisión que tomó Jenny. ¿Por qué la demora? ¿Por qué de golpe ella se tarda en precisamente interponer estas acciones ante las autoridades? No tengo ni la más remota idea, no he hablado con ella, no lo sé. Pero hay que tener en cuenta que las víctimas de cualquier tipo de violencia machista, en este caso violencia sexual, pueden tardar días, pueden tardar meses y pueden llegar a tardar años y pueden llegar a no denunciar nunca. Y eso no significa que una víctima sea más válida que otra. La justicia tiene un proceso que todavía en España, siendo
digamos, un país muy avanzado legalmente y judicialmente, la justicia sigue siendo un proceso difícil y sigue siendo un proceso que tiene al final muchos obstáculos, que pone mucho en el foco a las mujeres. Entonces tomar la decisión es complicado. Entiendo también que Jennifer Hermoso, con todo lo que ha ocurrido estos días, pues ha necesitado un tiempo para decidir poner la denuncia y podría también no haberlo hecho. Claro, y eso en ningún momento pues tiene por qué de alguna manera menospreciar ni siquiera lo que ha sucedido. Eh, También se ha comentado mucho precisamente las declaraciones que recientemente dio la selección masculina de fútbol de España, ¿no? Em, pues en este caso de la voz de Álvaro Morata, que es uno de sus capitanes. ¿Cómo se han recibido esas declaraciones? Bueno, pues llegaron muy tarde, han pasado 2 semanas hasta que han decidido pronunciarse. Fueron tibias, tremendamente tibias. No se nombró a Jennifer Hermoso en ningún momento, no hubo una condena rotunda y hay versiones, no se sabe exactamente por qué, pero hay versiones que dicen que había parte de la selección que quería ser mucho más duro, ¿no? Querían ser mucho más duros con las declaraciones que iban a emitir, pero sin embargo también hay jugadores dentro de la selección que no estaban de acuerdo con emitir ese comunicado. Entonces, me parece que al final este tipo de, digamos, de actuaciones, cuando ya han pasado 2 semanas y de esa forma tan templada, tienen más que ver, digamos, con el espejo que quieren reflejar que con una convicción y con una asunción realmente de lo que ha ocurrido. Pareciera que también habla mucho de cómo nosotros los hombres recibimos este tipo de noticias. Lo mencionabas ahorita, hay un grupo que al parecer quería hacer un poco más, pero hay otro que como que se muestra reacio o de golpe hasta puede llegar a manifestar algún tipo de rechazo frente a lo que está sucediendo. Eh, Teniendo en cuenta la experiencia que has tenido, precisamente de los estudios que has hecho, de los casos que has cubierto, ¿por qué crees que se dan estos fenómenos en donde, pese a ver videos muy claros de lo que sucedió, cuesta como el aceptar precisamente la verdad? Cuesta aceptar la verdad. Siempre decimos que en casos muy, digamos, que han marcado hitos, como el caso, por ejemplo, de La Manada, también en España, en el que había una grabación, o esto que lo vieron millones de personas por televisión, y aún así cuesta darse cuenta, ¿no? de lo que de lo que estás viendo. Esto no solo le pasa a los hombres, sino que también le pasa a las mujeres, y es porque tenemos ciertas actitudes y ciertos comportamientos muy naturalizados y muy interiorizados como si fueran normales, y no lo son. Lo que ocurrió aquel día en el estadio de Sydney no era normal. Sí que eso significó un cambio y fue muy simbólico que inmediatamente cientos de personas señalaron lo que estaba pasando a través de redes sociales. Fueron miles a las pocas horas y cientos de miles lo vieron poco después. Es decir, la sociedad, mientras que hay una parte que sigue costándole, ¿no? ver esto como lo que fue, hay otra que lo tiene ya muy adquirido, ¿no? Como una violencia muy adquirida mentalmente. Saben perfectamente lo que estaban viendo, lo critican y lo señalan de forma pública, y eso ha marcado una diferencia respecto a años anteriores con otras cuestiones. Isabel, causa de alguna manera también impresión la forma como se han venido desarrollando las cosas dentro de la Federación Española de Fútbol. Entre esos, bueno, además de las declaraciones de algunos jugadores como Dani Carvajal, que de alguna forma también en redes pues ha sido bastante criticado, también la salida del director técnico Jorge Vilda. ¿Por qué era importante para el entorno del fútbol femenino que saliera el entrenador? ¿O si lo era? Sí, sí lo era porque ese entrenador ha marcado un periodo en el que las jugadoras se han revelado en varias ocasiones por varios motivos, estaban sometidas a un control en el que, por ejemplo, ellas contaron hace unos años que las hacían dormir en las concentraciones con las puertas abiertas en el hotel. Había una especie de presión psicológica tremenda, había como mucho ninguneo, había un maltrato continuo hacia ellas. Y Vilda es un entrenador que ciertamente es el entrenador con el que la selección ha ganado la Copa del Mundo, pero recuerdo verlo justo a los 5 o 10 minutos después de que finalizara el partido,
y es alguien que dijo, todos somos campeones del mundo. La árbitra, que era una árbitra, la que arbitró aquel partido, la llamó el árbitro. Hay como una especie de piloto automático patriarcal en el lenguaje y en la forma de proceder, y ellas estaban descontentas y también querían que saliera. Bilda, además, en la declaración que hizo Rubiales, el presidente, ya suspendido por la FIFA, hace 2 viernes, aplaudió todas y cada una de sus palabras, lo apoyó públicamente, y no fue hasta mucho después, cuando se formó un revuelo social y político, cuando Bilda hizo unas declaraciones en las que condenaba su actitud. Entonces es normal que las jugadoras quisieran que saliera. Y precisamente hablando sobre ese caso, pues ya que lo estamos tocando, también por ahí el director técnico de la selección masculina dio unas declaraciones tal vez un poco más contundentes que el mismo, bueno, el mismo cuerpo de jugadores de la selección masculina, refiriéndose al caso y condenando las acciones de Rubiales. ¿Cómo evalúas esto y cómo lo ha evaluado también la opinión pública española? He visto algunos comentarios a favor que les ha gustado la declaración, otros en contra también precisamente porque se ha tardado. Bueno, no solo era porque se había tardado, sino Los porque, aplausos también, ¿no? claro, o sea, había un apoyo, ¿no? Había un apoyo que todos también vimos, porque aquella declaración de Rubiales fue televisada, o sea, lo estábamos viendo a través del streaming. Las sonrisas, el apoyo, el no decir nada de primeras, eso implica en la mayoría de los casos una connivencia, ¿no? Con lo que está sucediendo. Es aceptar lo que está sucediendo y creer que no pasa nada. Creo que solo fue presión social y presión de dentro de la federación lo que hizo que Bilda también saliera a condenar bueno, las actitudes de Rubiales. Pero creo que no existe una concepción real, o sea, creo que no hay un entendimiento real de por qué eso está mal y por qué no debería haber sucedido y por qué Rubiales debería haber dimitido desde el minuto 0. Sí que creo que hay una parte que es positiva, es que cuando alguien como Bilda o después Luis de la Fuente, que es el seleccionador masculino, hacen unas declaraciones públicas y piden disculpas y asumen de alguna manera que lo que ocurrió estaba mal, sea o no fachada, sea o no pose, eso llega a algunas personas que los siguen, ¿no? Y que para ellos son, digamos, una especie de icono. Siempre pienso que aunque sea tarde y aunque era evidente que no creían en lo que estaban diciendo realmente, sirve, a lo mejor sirve para algunos hombres sobre todo. ¿Qué está en juego en estos momentos? Porque pese a que hay muchos videos, como lo hemos hablado, para algunos sigue siendo difícil condenar el acto. Y siento que de alguna manera como que también está como en juego eso, ¿no? ¿Qué va a pasar el después de o lo que está en juego en medio de esta controversia? Creo que están en juego muchísimas cosas. Está en juego, por ejemplo, todo el aprendizaje social sobre cómo la violencia sexual no solo son actos tremendamente graves, sino que también se dan en el día a día y en la rutina de todas las mujeres de este mundo. Creo que ese aprendizaje está en juego. Creo que está en juego también una pedagogía por parte digamos, del ámbito político, de los medios de comunicación y de expertas y expertos en este ámbito, para que la población entienda también eso. Creo que eso es un paso en el que estamos avanzando más o menos rápido. Creo que también está en juego la importancia y el reconocimiento, en este caso del fútbol femenino, pero de todo el deporte en el que compiten mujeres, cómo se las trata, qué recursos se les da, cómo se genera todo un círculo alrededor de ellas que no sea patriarcal, que es lo que debería suceder a partir de ahora. Está también en juego parte de la marca España, digámoslo así, es decir, un país que tiene un presidente de una federación que dio aquel beso no consentido a Jennifer Hermoso, que además se tocó los huevos, perdona por decirlo así, en un palco al lado de la reina Leticia, de la infanta, del presidente de la FIFA. Eso ha hecho daño también a España. Por otro lado, también ha hecho mucho bien de cara al exterior ver cómo reacciona la sociedad española y cómo reaccionó el ámbito político, ¿no? Entonces, creo que hay una serie de cosas en juego importantes a largo plazo.
¿Qué va a pasar si finalmente Rubiales, por alguna razón, se queda en el cargo? ¿Qué podría pasar? Eso no va a suceder. Es que no hay manera de que eso suceda. La FIFA lo ha suspendido 3 meses, lo acabará expulsando quizás la federación, porque ocurrió una cosa y es que cuando el Tribunal Administrativo de Deportes considera la infracción grave y no muy grave, ahí hay, digamos, un pasito hacia atrás por el que no se le puede cesar, digámoslo así. Entonces el gobierno está buscando las herramientas para poder hacerlo. En cualquier caso, creo que si no acaba dimitiendo, será la propia federación que tiene poder de veto quien lo acabe cesando, pero Rubiales no puede permanecer en ese cargo. ¿Cuál ha sido el argumento que más le ha sorprendido de quienes apoyan a Rubiales? No es para tanto. Hmm. No es para tanto es quizás la frase más repetida y creo que es una frase muy simbólica para ese beso no consentido, como para infinidad de cosas que las mujeres sufrimos en el día a día. Nunca es para tanto. Y ese nunca es para tanto es un cúmulo de cuestiones que nos han mantenido de una u otra manera sometidas a ciertas, digamos, a ciertos ritmos y a ciertas jerarquías y a ciertos modos de hacer que en el fondo eran una violencia tremendamente, digamos, liviana, pero muy constante, que a veces derivaba en violencias más graves y sobre todo en un abuso de poder constante por parte de los hombres con poder. Cuando hablábamos fuera de micrófono, te mencionaba precisamente un artículo que me llamó mucho, pues me gustó mucho, la verdad, cuando lo leí. El Se acabó el pico que reventó el sistema. Y de allí hay como varios insights que se pueden tomar que son muy discientes de lo que tanto sentimos nosotros los hombres al ver este tipo de comportamientos, como el recordar o el que pasó, yo que pude haber hecho en algún momento. Pero especialmente me llamaba la atención algo, y es cuando hablas con Berta Barbet, la doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Leicester, que si bien ella menciona que son estas actuaciones cotidianas menos evidentes las que demuestran el dominio de género, que va muy de la línea con lo que mencionabas ahorita, también advertía los riesgos de este tipo de denuncias públicas. Y te lo menciono porque también en círculos donde yo me muevo, algunos amigos, compañeros, colegas, he sentido que también ha generado algún tipo de rechazo el estar viendo la forma como reacciona la sociedad o la forma como reaccionan las mujeres, o en algunas veces también la forma como algunos hombres reaccionamos sobre el tema y como que lo rechazan, ¿no? Como que se aíslan más y tal vez se fortalecen ese grupo. Eh, ¿Qué se debería hacer entonces para que ese tipo de cosas no se den? ¿O cómo lees tú ese tipo de comportamientos? Bueno, creo que el rechazo, primero, hay un rechazo que es tremendamente patriarcal, es decir, ante cualquier cosa que amenace la estructura en la que vivimos, quien vive en esa estructura y se beneficia de esa estructura, le va a generar rechazo, ¿no? Esa amenaza. Entonces, hay por una parte un no, esto no lo hacemos todos, no, no tolmen, ¿no? Que se dice mucho. Mm. Evidentemente que no tolmen, o sea, no todos los hombres hacen eso, si no viviríamos en una guerra continua desde hace décadas y no ahora. Pero sí es cierto que existe cierto rechazo, eso, patriarcal, pero también existe cierto rechazo, eh, digamos, que no quiere o no entiende, sí, o no quiere entender más bien, ¿no? No quiere entender que hay ciertas cuestiones que ya no son válidas, que ya no son válidas para nosotras. Yo entiendo que a mucha gente le parezca una cosita de nada un pico no consentido. La cuestión no era ese pico no consentido, en este caso además que venían, esa jugadora como muchas otras, venían con una mochila de malas experiencias de maltrato, como te decía antes, y de ninguneo tremendo, desde hace décadas. Esa selección venía de décadas de ese trato. Entonces, hay que entender esto como lo que te decía antes también, ¿no? Un aprendizaje, es decir, vamos a usar esto para entender que puede no ser una violación múltiple en un callejón oscuro, evidentemente, un beso no consentido, pero vamos a ver también qué implicaciones tiene para las mujeres.
¿Qué implicaciones tiene para la sociedad que una persona sea capaz, como Rubiales fue, de hacer eso delante de millones de personas sin pensar siquiera en lo que estaba haciendo, ni en si tenía repercusiones, ni en cómo se sentía hermoso? Entonces, creo que ese rechazo, que puedo entenderlo por parte de ciertos sectores de la sociedad, creo que necesita de una pedagogía tremenda por parte del movimiento feminista, por parte de la política, también por parte de la justicia, y creo que es el momento de hacerlo, ¿no? Porque si no, vamos a imaginar que el proceso judicial de Jennifer Hermoso no llega a ningún sitio. Podría ocurrir. ¿Qué podría entender el pueblo, ¿no? ¿Qué podría entender la ciudadanía? Es Que no válido, estaba mal ¿no? lo que hizo. Claro, Claro. no estaba mal lo que hizo y que no pasa nada. Pero es que sí pasa. No todos los hechos que suceden tienen siempre castigo penal. A veces la justicia no llega hasta ahí. Pero eso no deja de hacerlo moralmente reprobable, socialmente reprobable. Y creo que este es el momento de enseñar, ¿no?, a la sociedad, que es lo que lleva haciendo el feminismo décadas. Enseñar a la sociedad que las mujeres en ningún caso deben estar un escalón por debajo y que no debería generar rechazo, sino ganas de avanzar, ¿no? Que mucha gente haya visto esto, para mí es un avance social. Pues Isabel, muchísimas gracias por pasarse por acá, por el Rotolo. Muy agradecidos de contar con tu tiempo en medio de lo que ha sucedido. Finalmente, ¿cómo está Madrid después de lo de las inundaciones? Pues mira, pasé una cosa, no voy a decir que curiosa porque no sé por qué ocurrió, pero la Dana, que iba a entrar en la capital de forma contundente, se abrió en dos cuando fue a entrar. Entonces destrozó parte del oeste y parte del este de la capital. Ha sido terrible, hay personas que han fallecido, hay personas desaparecidas, hay mucha gente que se ha quedado sin un montón de cuestiones. Sí es cierto que hay en Madrid una especie de centrismo que parece que si no arrasa la capital no ha pasado nada, y sí que ha ocurrido en otras provincias y en otros lugares. Pasa también acá también pasa eso. Pero bueno, ojalá vayamos avanzando y que sigamos creciendo así como lo dices, no solamente desde el punto de vista de género, sino también en otros campos mucho más incluyentes. Isabel, muchísimas gracias por pasar por el Rotolo. A ti, un abrazo desde Madrid. Cuando regresemos, la situación en Colombia, cómo desde nuestra masculinidad hacer parte de la solución y tal vez lo más difícil, cómo asumir responsabilidades, aprender de nuestros errores sin pasar por una guerra de sexos. Muy bien, y a esta hora nos acompaña en el Rotolo Alejandra Colagudelo. Ella es abogada de derechos humanos, quien trabaja en temas de derechos humanos de las mujeres, incluyendo justicia transicional y derechos reproductivos. Es licenciada por la Universidad de Hull y la Universidad de Granada, donde obtuvo su máster en derechos humanos y género. Actualmente trabaja en el Centro de Derechos Reproductivos como asesora de incidencia. Alejandra, muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí al Rotolo. Gracias a ti, Diego, por la invitación. Bueno, Alejandra, lo que nos trae acá es pues el tema de este episodio del Rotolo, que es precisamente el caso Luis Rubiales, y un poco verlo desde el punto de vista tanto macro como micro, y digo micro y macro porque a nivel mundial se ha hablado mucho del tema, diferentes países también precisamente han hecho el registro de la noticia, pero también me parece importante hacer una reflexión de lo que se viene, de lo que traduce también o podría traducir en un país como el nuestro. Como una primera impresión, me gustaría saber cómo recibiste el video y lo que ha sucedido también en torno al caso Luis Rubiales. Pues mira, lo primero es que me alegró en medio de todo la reacción de la gente y que la gente ya está entendiendo que este tipo de conductas no son aceptables, porque esto ha pasado históricamente y no tenía este tipo de trascendencia, simplemente se asumía que las mujeres tenían que soportarlo, que esto tenía que pasar, y me alegró mucho ver una reacción, digámoslo así, social, contundente, diciendo esto no puede pasar. Nadie puede besar a nadie, independientemente de si es hombre o mujer, sin su consentimiento, y en el video es bastante claro que no hay consentimiento para esto. Por otro lado, también me angustió la situación de la jugadora, porque siento que hubo mucha presión hacia ella de pronunciarse, de hacer algo, muchos cuestionamientos de por qué no hiciste algo en ese instante cuando tenías todas las cámaras encima, y digámoslo así, tuvo una mezcla de esas dos
de esas dos emociones y sobre todo como abogada lo primero que dije claramente es un acto sexual abusivo. Mucho se ha hablado también de lo que ha significado el momento a nivel sociocultural desde España. Por supuesto, la comparación con lo que fue en su momento el Me Too en Estados Unidos y la oleada de reacciones que se han venido presentando o que se presentaron alrededor del mundo. Para ellos él se acabó, ¿no? Lo que significa para ellos se acabó, que es como el Me Too español, por lo menos así lo han mencionado también en algunos artículos de la prensa española. Pareciera que en Colombia nos falta como un Me Too colombiano. No sé cómo lo evalúas tú. Mira que yo creo que hemos tenido nuestros pequeños Me Too y también hay muchos movimientos feministas que han estado intentando visibilizar esta lucha. Por ejemplo, la lucha de las estudiantes universitarias, movimientos como I de Insistencia en la Universidad Javeriana, toda la lucha de las estudiantes de la Universidad Nacional en Bogotá y en Medellín, por ejemplo, la Universidad de Antioquia estuvo en paro por cuestiones relacionadas con violencia basada en género dentro de la universidad. Es decir, hemos tenido nuestros Me Too, lo que pasa es que aquí yo apelo un poquito también a la responsabilidad social del periodismo, no se les ha dado la difusión que debería, de alguna manera, pero sí hemos tenido movimientos de mujeres de alguna manera denunciando esto hace mucho tiempo y sobre todo diciendo que hay un abuso de relaciones de poder, aquí hay hombres poderosos que están utilizando esa posición de poder para pedir favores sexuales o aprovecharse que si una mujer les dice que no, ellos tienen la posibilidad de ejercer algún tipo de represalia. El caso de Ciro Guerra, por ejemplo, este cineasta colombiano, fue un gran ejemplo, se habló muchísimo de él, pero los medios no le dieron mayor cobertura. De hecho, es muy triste lo que te voy a decir, pero le dieron mayor cobertura a la denuncia que él puso a las personas que hicieron todas estas denuncias contra él y no a las historias de las mujeres. Creo que solo un medio o dos medios alternativos y feministas se tomaron el trabajo de hablar con las víctimas. Entonces yo sí creo que sí hemos tenido nuestros Me Too, no han sido cubiertos adecuadamente y lo que sí ha pasado es que no ha estallado todavía un escándalo grande contra una persona, entre comillas, famosa o considerada como influenciadora, un político, pero creo que en Colombia, más allá de necesitar esto, lo que necesitamos es un proceso colectivo de conciencia sobre el tema del consentimiento de las mujeres como un factor central, y eso sí que nos hace falta. Y se habla de consentimiento sexual, de sexismo, de abuso de poder. ¿Qué tanto hemos podido cambiar como sociedad? Que finalmente me parece que va muy de la línea con esto último que mencionabas, no solamente en Colombia, golpe en el mundo, porque finalmente sí creo que todos los pronunciamientos, las protestas, la manera como también diferentes organizaciones feministas han buscado visibilizar estos hechos han hecho mella no solamente en las mujeres, sino también en los hombres, pero también me gustaría saber es precisamente eso, eh, cómo lo hemos podido capitalizar. Han habido cambios un paso a la vez. Te voy a poner un ejemplo. Antes la impunidad en materia de violencia sexual al interior de las universidades era enorme. Muchos estudiantes tenían mucho miedo a hablar, era muy normalizado y siento que hoy, en 2023, esa situación es distinta. Ya los profesores saben que los estudiantes tienen información, tienen herramientas. Ahora, hay otra cosa también que ha ayudado mucho y es el auge de cierto tipo de redes sociales que permiten difundir la información más rápido. Te voy a poner un ejemplo. Una chica que estudió en la universidad en el año 2003 no tiene a su disposición la misma información que una chica que está estudiando en la universidad hoy en 2023 sobre qué conductas son acoso y cuáles no. Y ese era el primer paso. Por ejemplo, hace 10 incluso o 15 años, muchas estudiantes universitarias no tenían claro si lo que estaban viviendo era acoso o no, porque también todo el tiempo nos decían, estás exagerando, esto no es nada, y se pensaba en la violencia sexual solo como en el acceso carnal violento, súper cruento, y que todo lo demás no era violento. Y no había que decirlo, no había que mencionarlo. Las chicas de hoy tienen una información adecuada y eso ha cambiado muchísimo. Hoy tienen información, saben distinguir un trato respetuoso, saben distinguir el coqueteo del acoso, que aunque hay muchos hombres que dicen ya no se puede coquetear, es la misma cosa, claro que se puede coquetear sin acosar perfectamente y las chicas lo tienen muy claro. Eso es lo que ha cambiado. También ha cambiado que siento yo que las instituciones públicas tienen también más claro eso, al menos, y en algunos casos han instaurado protocolos internos para poder actuar cuando esto ocurre, sobre todo cuando hay relaciones de poder. Eso es lo que ha cambiado, pero ¿qué nos falta? Muchísimo. Primero, darle credibilidad a los testimonios de estas mujeres que ya han identificado el acoso, ya que no las hostiguemos, porque lo que pasa es que aquí en Colombia, cuando una mujer denuncia este tipo de conductas, inmediatamente la acosan.
empiezan a preguntarle, a pedirle las pruebas, entonces esperan que las mujeres tengamos todo el tiempo grabando nuestra vida para presentar un video por si acaso ocurre, empiezan a cuestionarle, es que no le habrás coqueteado antes, o empiezan a decir, lo hace en este momento porque este personaje está teniendo éxito profesional y le quiere arruinar la vida. Lo que nos falta es cómo nuestra sociedad reacciona frente a esas denuncias. Ya tenemos un avance importante, es que las mujeres aprendimos a denunciar, a identificar la violencia, que es algo que no pasaba hace 10 años o un poquito más. El siguiente paso es cómo la sociedad recibe esa denuncia y cómo se pone, digamos, de alguna manera del lado de la víctima y no del responsable. Y lo que pasa en esta sociedad es que muchas veces hay una protección a los victimarios impresionante, como si no están viendo como un video de una violación, la gente no se indigna. Todo lo demás les parece aceptable. Entonces yo creo que eso es lo que nos falta, un poco una reacción social más asertiva y más protectora de los derechos de las mujeres. En lo personal siento que el papel que nosotros como hombres podamos jugar dentro de la conversación es clave para precisamente capitalizar esos momentos. Obviamente pues esto va muy de la mano precisamente con cómo se puedan hacer esos cambios sociales, pero finalmente hay muchos hombres y de hecho también mujeres que no quieren ver lo que está o lo que es muy claro en el video, por ejemplo, en este caso. Y es que hay un problema allí con ese tipo de comportamientos. Hace poco le preguntaba a algunas compañeras y amigas cómo veían el video, independientemente de cualquier tipo de politización que pueda llegar a tener, y la mitad de ellas me respondió que pues condenándolo y la otra mitad de no viéndolo de golpe como lo estamos hablando nosotros ahora. ¿Por qué crees que sucede eso? ¿Por qué es tan difícil como aceptar esa verdad? Lo primero es porque toda la vida nos han dicho que eso no es violencia, porque además el sistema en el que vivimos se ha beneficiado mucho de esto. Es decir, hombres se han beneficiado mucho de esta posibilidad de abusar de su situación de poder, de su posición de poder, para cometer, digamos así, para tener acercamientos sexuales con personas que no les expresan voluntad y que quizás en una relación de igualdad sí les podrían decir que no. Se han aprovechado esto toda la vida y para que esto siga pasando, pues nos han metido en la cabeza que si tú denuncias o estás de alguna manera apoyando a quienes denuncian, eres complicada, eres difícil, y muchas mujeres no quieren entrar en ese estereotipo y por eso prefieren como decir, no, ay, no hubo violencia, eso no es nada, porque es una posición muy cómoda además, Diego, porque nadie te cuestiona. Si tú dices, no, pero esto no fue nada, fue un besito, es muy cómodo porque tienes el beneplácito de hombres alrededor tuyo, nadie te cuestiona, nadie te dice que eres complicada, mientras que si te pones del lado de la persona que está denunciando y dices, oigan, tenemos que cambiar como sociedad, esto es violento, a nadie lo puede empezar a la fuerza, enseguida empiezas a recibir ataques. Mira, hay un caso muy interesante en el sistema interamericano, que es el caso Brisa. Es un caso de una mujer colombiana, pero que fue víctima de violencia por parte de un familiar en Bolivia. Y te cuento que la Corte Interamericana fue súper clara en demostrar justamente esto, cómo las mujeres que denuncian son atacadas hasta por la gente más cercana, hasta por la gente más cercana de su entorno, y cómo eso dificulta que ellas puedan denunciar, porque fíjate este círculo tan enfermizo, ¿no? Te dicen, bueno, pero ¿por qué no denunciaste? ¿Cierto? Pero resulta que a las que denuncian les ponen una diana aquí en el pecho y las atacan constantemente, y dónde están las pruebas, y por qué lo haces, y por qué no antes, por qué no te esperaste. Nunca es posible que una víctima salga bien librada cuando se somete su caso a la opinión pública. Entonces creo que eso también lleva a que muchas mujeres prefieran decir, no, yo me muestro neutral en estas situaciones, que no es posible además, uno nunca debe ser neutral en situaciones de violencia, pero a veces lo hacen las mujeres para evitar ser hostigadas, o también porque todavía, a pesar de que hay mucho más conocimiento alrededor de qué es violento y qué no, hay muchas mujeres que todavía o no tienen acceso a la información o etiquetan esa información como ideologizada, porque también vivimos en un continente, en América Latina y el Caribe, donde todavía esta información está sometida a muchos estigmas, Diego. Hay mucha gente que cuando tú le hablas de violencia contra las mujeres o más de violencia sexual y reproductiva, la gente empieza a decir, ay no, ya vamos a hablar de, no sé, alguna cosa que ellos se imaginan que es terrible. Casi que como politizada la cosa, ¿no? Pues es como muy el ambiente que estamos viviendo actualmente, ¿no? Exactamente, hay mucho estigma contra quienes defendemos esto, y fíjate que lo más gracioso es que nosotros le estamos haciendo desde la evidencia, le estamos mostrando a la gente, mira, esto viola, por ejemplo, el caso de Jenny Hermoso, esto viola la integridad de ella porque es que ella no consintió,
les estamos mostrando el video, ¿no? Como ella no dio su consentimiento y este hombre le dio un beso, eso no está bien. Y todos Que como, pero físicamente también se siente, pues, o por lo menos yo lo percibo así, hay como una especie de rechazo también físico de ella, que me parece que es el más incomodidad. evidente, ¿no? La Ajá. incomodidad. Entonces, fíjate que es muy curioso cómo la sociedad dice, deje así, pero es que hay cosas tan terribles que están pasando y siempre te remiten a la violencia más cruenta, como si fuera la única válida. Y entonces muchas mujeres también, eso responde a tu pregunta, Diego, muchas mujeres sienten que si no han sido violadas desde el sentido tradicional de la palabra, entonces no pueden denunciar. Y no Ujú. deben decir nada porque es que hay otras mujeres que les pasó algo más grave y lo mío no es tan importante. Y ese mensaje se les repite constantemente, pero te cuento porque es importante denunciar incluso el beso no consentido. Ujú. La violencia contra las mujeres, Diego, viene en escala. Esto no es que, por ejemplo, una persona probablemente no es, no, digámoslo así, nace siendo un violador y entonces hoy va a decidir que sale a la calle o que va a violar a alguien en su entorno cercano. Normalmente los agresores, y esto lo dice una escritora que se ha dedicado a estudiar la conducta de los agresores, Feta Laura Segato, ellos van probando límites, van avanzando, van probando y a medida que no los van parando, ellos sienten que pueden seguir avanzando y puede terminar en una violación. Como Entonces, validez, o sea, sienten que están validados sus actos. exactamente, entonces lo que nosotras las mujeres feministas, sobre todo las abogadas feministas, insistimos mucho es la violencia hay que pararla en sus primeras etapas. No solamente hay que pararla cuando ya está en la etapa más cruenta y que genera más daño, sino que estas violaciones, por ejemplo, a la integridad personal de una persona, al consentimiento, también tienen que ser castigadas para que la sociedad entienda que ni pequeña ni grande, toda la violencia es ilegítima y toda tiene que ser castigada y tener una consecuencia. Claro, esto cuesta, Diego, porque como siempre, siempre hemos estado muy acostumbrados a que esto se normalizaba y que estas violencias de menor escala, entre comillas, no son tan graves para la sociedad, entonces no se castigan. Pero fíjate las consecuencias, la gente dice, pero no le pasó nada. Yo te hago una pregunta, piensa si tú fueras Jenny Hermoso, luego cómo se va a relacionar ella con las directivas de la organización y del fútbol desde la desconfianza. Y Mm. la gente, no, como no se habla mucho de esto, si tú te sientas a hacer este ejercicio que estás haciendo conmigo, pero con alguien que haya vivido acoso, te vas a dar cuenta que sí genera unos impactos permanentes en la vida. Desconfianza en sí misma, se retraen, tienen temor por mucho tiempo. En algunos casos, por ejemplo, en las estudiantes universitarias te cuentan, yo en algunos casos dejé la universidad o simplemente cambié mis horarios, o sea, tienen que modificar su vida entera y eso sí genera un impacto, que no es el impacto físico que la gente espera ver, porque vuelvo, insisto, nos han enseñado que violencia solo es lo que genera morados y sangre, Ujú. pero efectivamente ahí hay un tema Sí. complejo. Más, bueno, más las consecuencias de estar en boca de todo el mundo y que todo el mundo está hablando precisamente, pues, de ella, ¿no? La De ellas. presión La presión social es bárbara con todas las mujeres, te lo puedo decir, es impresionante porque si nos atacan a las abogadas que defendemos los casos, pero también a las mujeres que son las denunciantes, porque básicamente ni mostrando el video, como le está pasando a Jenny Hermoso, te creen. Sí. Ni siquiera mostrando el video, o sea, tendríamos que estar con cámaras corporales como los policías y ni así nos creen, porque siempre hay una tacha, una sospecha permanente, como las mujeres siempre tienen una razón perversa para denunciar, las mujeres, bueno, aquí hay un estereotipo súper fuerte y es que como hay en nuestra sociedad patriarcal y machista, se nos ve como seres irracionales, que no pensamos, sino que actuamos desde las emociones y el hígado y justamente nos cuestionan las denuncias así, y te lo digo, cuando yo he acompañado este tipo de denuncias, lo primero que sorprende a las víctimas es que las empiecen a cuestionar, como usted estaba tranquila cuando eso pasó y usted qué hizo antes para provocarlo, cuestionando la posibilidad de las mujeres de valorar una situación como violenta o no, pero fíjate que si un hombre llega a denunciar la misma conducta, que no es muy frecuente, no lo cuestiona. Mm. Es como, seguramente sí te acosaron, esta persona es terrible y te está acosando y inmediatamente le dan credibilidad al testimonio. Hay un estereotipo de las mujeres como personas que no podemos tomar decisiones, no podemos valorar la violencia de manera adecuada, sino que somos muy emocionales y eso nos nubla, digámoslo así, nuestro entendimiento y eso es un estereotipo institucionalizado y la justicia por eso no nos recibe las denuncias de la misma manera que se las recibe a un hombre, por ejemplo. Entonces es muy complejo. Ahora, a Jenny Hermoso se le ha cuestionado mucho la decisión de que no denunció ella hizo un comunicado público y Mm. fíjate esto, si estaba recibiendo tanta presión social,
¿Con qué ánimo va a ir ella a una institucionalidad a volver a exponerse, a exponer su caso? Y las mujeres tenemos una desconfianza legítima en la institucionalidad por una razón básica, Diego, y es que hemos visto que la justicia a veces no funciona. Que no hay justicia. Que no funciona. Hay mujeres que se han muerto con la medida de protección en el bolsillo, No. lo hemos visto. Entonces, uno de los grandes retos que tenemos las abogadas feministas es hacer que las mujeres vuelvan a confiar en el sistema y decir, tranquila, yo te voy a acompañar y sabemos que el sistema funciona mal, pero en tu caso vamos a hacer todo lo posible para que funcione correctamente. Y eso es un gran reto. ¿Por qué las mujeres no acuden a la justicia? Porque la justicia les ha fallado históricamente y es muy difícil convencerlas de lo contrario. Y eso es el reto también del feminismo, que busca usar el derecho como una herramienta positiva y es decirles, vamos a intentarlo. Y hemos tenido algunas decisiones que han sido positivas, pero la generalidad de la justicia no es amigable con las mujeres. Yo te comentaba al principio que siento que parte de la solución tiene que partir de nosotros los hombres, pero siento que también hay mucho rechazo porque también lo he visto con algunos compañeros, colegas, amigos o conocidos, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros los hombres hacer parte de la conversación, ayudar y precisamente buscar que esto no se siga presentando, también procesarlo nosotros, porque muchas veces también hay un temor al linchamiento social, ¿no? Que de golpe, o al revisarse lo que ha sucedido, ¿cómo nosotros podemos entrar en esa conversación? Claro que sí, fíjate que una cosa que yo he detectado en todo este tiempo es como un alineamiento y solidaridad masculina muy fuerte, ¿no? Como que casi siempre que hay una denuncia salen inmediatamente muchos hombres, aunque también mujeres, pero salen a decir dónde están las pruebas. Yo creo que actuando de una manera distinta ya hacen una diferencia. Es decir, hay una cosa muy interesante también que muchas feministas hemos propuesto y es, si ustedes ven que gente cercana a ustedes, que amigos, hombres cercanos a ustedes están siendo acosadores, están cometiendo conductas violentas, háganlo ver. A veces la conversación entre hombres hace falta. Como que ustedes le digan a un compañero, un amigo, familiar, oiga, eso que se está haciendo no está bien. No es, es una conducta violenta. Y por ejemplo, el caso del acoso en Colombia ya es delito. Como, si otro hombre lo dice, quizá resuene más, sobre todo en mentes machistas, en mentes que solo validan las voces masculinas. Pero tenemos muy pocas voces de hombres diciendo esto, ¿no? Como diciendo, oigan, lo que están diciendo las mujeres es real. Las mujeres no necesitamos que llegue un hombre a repetir lo que nosotras estamos diciendo y a validarnos, pero a veces en un contexto machista sí que a veces marca una diferencia. Eso es lo primero. Y lo otro que pueden hacer los hombres es revisar sus propias conductas, revisar cómo ha actuado yo, que puede estar de alguna manera vulnerando el consentimiento de alguien. ¿Qué entendimiento tengo yo de mi acercamiento a las relaciones sexoafectivas con mujeres? ¿Cómo me he acercado yo a ellas? Siempre me he asegurado que todo sea voluntario, que no haya ninguna presión. ¿Cómo me comporto en situaciones donde yo tengo una posición de poder? Soy el jefe, el profe, el supervisor, alguien que tiene, no sé, una situación de poder en el mismo medio que ella. Te voy a poner un ejemplo. En el caso de Ciro Guerra, él no necesariamente era el supervisor de las mujeres que dijeron que él las agredió, sino que él era un hombre con una posición de poder en un gremio donde ellas estaban arrancando. Eso también es un factor de poder, analizar si yo me he aprovechado como hombre de esto para pedir favores sexuales sabiendo que les va a costar más decirme que no, por ejemplo. O otra cosa súper importante es cuando una mujer diga esto, estoy siendo violentada, tratar de alguna manera difundir esa información de manera súper responsable, decir, aquí está diciendo ya esto y creo que es importante investigarlo y hay que creerle. Y hay que empezar el proceso. Pero las respuestas de los hombres generalmente son distintas y son más como de cuestionamiento, ¿por qué no denunciaste antes? ¿Dónde está la prueba? Y eso es muy difícil y hace que las mujeres también le tengan miedo a eso y no denuncian. Conozco muchas víctimas que no han denunciado porque me dicen, me van a acabar en redes sociales si yo lo hago. Van a decir que me van a preguntar pruebas y resulta que los delitos sexuales, Diego, no dejan pruebas. Esto que pasó con Jenny Hermoso es una gran excepción porque pasó en un campeonato del mundo, pero generalmente del acoso no quedan pruebas. Normalmente los hombres, bueno, las personas que acosan, porque también pueden ser mujeres, las personas que acosan crean un ambiente en donde no dejan pruebas y en donde estos son delitos que usualmente se cometen en privado. Tú no vas a acosar dejándole un mensaje en una foto de Instagram a una persona o en decir, no lo vas a hacer. Hay gente que es descarada y que sí lo hace, como en público y esto, cuando ya llega a ciertos límites, pero la generalidad de los casos no son así.
Son casos que ocurren en contextos privados que hacen que a la víctima se le dificulte una prueba clásica como la gente se la espera. Y eso es otra cosa, las violencias sexuales tienen otros medios de prueba, como también la evidencia que dejan en el bienestar físico y emocional de la gente, sobre todo en el bienestar psicológico. Eso también es una prueba, que a mí me hagan un examen y digan, usted tiene un estrés postraumático tremendo, usted vivió un hecho violento. Y eso pasa mucho en violencia sexual, y la sociedad en general se espera la prueba pues de otra manera más tradicional, que es difícil de conseguir. Era Alejandra Coll Agudelo, abogada de derechos humanos, quien trabaja en temas de derechos humanos de las mujeres y quien actualmente hace parte del Centro de Derechos Reproductivos como asesora de incidencia. Alejandra, muchísimas gracias por tu tiempo y pues por darnos luz también a mujeres y hombres en lo que son este tipo de casos. Muchas gracias. Gracias a ti por todo. El podcast del Rotolo es una creación de Isa Mata y Diego Fero. Si les gustó este episodio, nos ayuda mucho que compartan, den una calificación 5 estrellas o nos echen una mano con el voz a voz a sus amigas o amigos. Es lo que más nos permite crecer y llegar a más personas. Síganos en redes sociales, nos encuentran como El Rotolo, doble O al final, tanto en Instagram como en Twitter, o El Rotolo en TikTok. Y si quieren escribirnos lo pueden hacer a través del mail elcorreodelrotolo@gmail.com. Gracias por escucharnos. Nos oímos, ojalá pronto, con otro Rotolo.